Feliz año nuevo para todos. Estamos agradecidos a Dios por la oportunidad que tenemos de adorar juntos. Sin embargo, el pastor no está con nosotros en esta mañana. Anoche me despertó y me dijo, estoy pasando por una emergencia, no voy a poder ir a la iglesia mañana. Y me pidió que predique el mismo tema que él tenía. Pero me dijo, no he preparado el sermón todavía, así que te lo dejo para que tú lo prediques. Vas a tener que predicar un sermón sobre este tema. A la orden. Vamos a ver cómo hacemos entonces. Pero el pastor está pasando por una emergencia. Una emergencia tanto en el caso de su esposa como en el caso de una hijita. Así que vamos a orar por nuestro pastor. Inclinemos el rostro. Querido Padre que estás en los cielos, al iniciar esta meditación y al estudiar tu palabra, pedimos, Señor, que nos dirijas, pero de una manera especial queremos recordar al pastor Joel Barrios. No sabemos los detalles, pero pedimos, Padre, que tú lo bendigas a su esposa y a su hijita enferma. Pon tu mano de sanidad sobre ellas y que la familia pueda regresar para adorar con nosotros. Pedimos, Padre, que tu bendición descanse sobre este lugar y en cada uno de nosotros también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El pastor Barrios me anunció el tema, hogares fortalecidos. Y me explicó el propósito que él tenía al escoger este tema. Me dijo que había escogido este tema porque este año la iglesia decidió que el énfasis de nuestros programas estará centrado en hogar y familia. Y él quería lanzar el tema de todo el año en un sermón sobre hogar y familia. Esta mañana me desperté temprano a la mañana para orar y para pedirle a Dios que me dé un mensaje para la iglesia. Y decidí que voy a dividir el sermón titulado por el pastor Hogares Fortalecidos en dos partes. Primero voy a hablar de malas noticias. Voy a presentar el problema hablando de hogares debilitados. Y terminaré entonces hablando de cómo fortalecer nuestros hogares. Y en realidad nos alarma darnos cuenta al oír las noticias de que estamos enfrentando una ola, una epidemia de hogares destrozados. El gobierno informó que al terminar, esto lo descubrí esta mañana, al terminar el año 2013, 44 estados reportaron un total de 2.118.000 matrimonios. Pero también hubo más de 1.200.000 divorcios. En otras palabras, el 52%
del número de matrimonios, más de la mitad está estadísticamente destinado a terminar en divorcio, aquí en los Estados Unidos. Pero cuando pensamos en la realidad social, nos damos cuenta de que hay mucha gente que ni llega al matrimonio. Se acompañan. Entre los que no se casan, esa relación dura entre los anglos un promedio de 19 meses. Entre los hispanos, 33 meses. Y terminan separándose. En otras palabras, si se tomara en cuenta los matrimonios rotos entre casados y no casados, las estadísticas serían todavía muchísimo más altas. Entre las buenas noticias, la gente religiosa se divorcia menos. El 23% de los matrimonios católicos practicantes terminó en divorcio. Pero el 33% de los protestantes terminó en divorcio. Los matrimonios católicos practicantes tuvieron un índice inferior de divorcios que los protestantes. En otras palabras, algo está mal entre, por supuesto, los no creyentes, pero también entre los creyentes. Hay algo que está mal. Pero no solo el hogar es matrimonio. En un hogar hay jóvenes y hay niños. Más de 1 millón de niños huyeron de sus casas en el año 2013. Un poco más de 1 millón de adolescentes y niños ran away. Se escaparon, se fueron de sus hogares. Menores de 17 años. Entre ellos, niños de 10 años. Se van de la casa. Esta estadística va entre niños de 10 a 17 años. En otras palabras, 1 de cada 7 niños entre los anglos va a huir de su casa. Son estadísticas. Estamos en el país de las estadísticas. Y están disponibles en el Internet. Estadísticas actualizadas. ¿Qué son malas noticias? Son lo que nosotros decimos señales del fin. Son evidencias de que Satanás está siendo muy efectivo en minar los hogares de creyentes tanto como de incrédulos. Hogares debilitados. Pero los hogares debilitados no son un fenómeno del año 2013, ni del siglo XXI. En realidad, desde el primer hogar, Satanás en el primer hogar fue efectivo, debilitando hogares, debilitando
separando a los esposos, acusando a Adán y a Eva, acusando uno a otro, huyendo, matando un hijo al otro, huyendo. Caín desapareció, el hogar fue destrozado. Y a través de la historia encontramos muchos hogares que han pasado por experiencias similares. Abran su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 1. Aquí encontramos una de las varias historias que nos sirven de advertencia. Primera de Samuel, capítulo 1. En mis años como pastor pude testificar, ver cómo padres sufrieron la pérdida de un hijo en un accidente automovilístico, por ejemplo. Terrible. Ese matrimonio destrozado. Pero aún he visto a padres que sufrían más al experimentar la pérdida de un hijo que se pierde para el mundo. Después que estos padres hicieron todo lo posible, hicieron lo que Dios esperaba de ellos para educar a sus hijos en el temor de Dios. Pero a veces la presión, los amigos, decisiones personales hacen que los niños tomen decisiones, o los jóvenes ya ahora, decisiones equivocadas, a pesar de que sus padres hicieron lo correcto. Y la Biblia dice que el padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre, cuando los padres hacen lo correcto. Pero aquí encontramos la historia de un padre que no hizo lo correcto. Primera de Samuel, capítulo 1, leemos en el versículo 3 la historia de un hombre que subía de su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. El santuario había sido transportado temporalmente al pueblo de Silo. Y allí estaban los dos hijos del sacerdote Elí, el que ungió a Samuel. Y leemos entonces en el capítulo 2, versículo 12, que los hijos de Elí, los sacerdotes, estos dos sacerdotes, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran sacerdotes, pero que no tenían el conocimiento de Jehová. Sabían cómo hacer los oficios del santuario. Conocían los procedimientos y los reglamentos, pero no conocían al Señor del santuario. No conocían a Jehová. No es el punto de este mensaje, pero es posible tener una posición en la iglesia y no conocer a Dios. Es posible ser sacerdote y no conocer a Dios. Es posible ser pastor y no conocer a Dios. Es posible ser maestro de escuela sabática y no conocer a Dios. Es posible ser diácono. Y usted y yo tal vez tenemos responsabilidades.
Pero eso no es garantía de que tenemos el camino asegurado al reino de los cielos. Porque la salvación es mucho más que ser miembro de la iglesia. Lo que me preocupa de esta historia es el hecho de que Elí había sido incapaz de llevar a sus hijos al conocimiento de Jehová. Porque una cosa es que los hijos después de grandes hayan hecho lo que ellos querían hacer. Pero Elí falló. Elí, un pastor muy ocupado, sin duda. Tenía que preparar sermones. Tenía que hacer sacrificios en el santuario. Tenía que practicar circuncisiones como rabino, como pastor judío. Se iba todos los días a su casa cansado después de haber cumplido sus responsabilidades ministeriales. Era un hombre que como pastor cumplía sus responsabilidades, pero el problema de Elí era que tenía sus prioridades equivocadas. No estaban en el orden correcto. Permítanme ilustrarlo. Vivía en una ciudad llamada, vivíamos en una ciudad llamada San Francisco, no acá en los Estados Unidos. En la calle principal del pueblo, de la ciudad, había una zapatería y el dueño de la iglesia era adventista. Y en el negocio donde él vendía zapatos, en la pared había un cuadro. 3 palabras: Dios, familia, zapatos. Y entonces la pregunta lógica, curiosa, fue: ¿qué significa este cuadro en la pared? Y él me explicó: estas son mis prioridades. En este orden: Dios, familia, zapatos. Creo que todos estamos de acuerdo que como familia, todos, individuos, estamos aquí porque ponemos a Dios en primer lugar. Así quiero creerlo, que es nuestra prioridad. Buscamos el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Ponemos a Dios en primer lugar. Amamos a Dios por sobre todas las cosas. Ok, check. El problema, y esto me toca a mí, ¿cuál es la segunda prioridad? ¿Mi familia o mi trabajo? Este hombre tenía 3 prioridades: Dios, familia, zapatos. Y tengo que admitir, y esto tengo a alguien que quisiera testificar en contra mía, que a veces yo he puesto mi trabajo por arriba de mi salud, por arriba de mi familia y a veces por encima de Dios. Y en esto estamos en un problema. ¿Cuáles son las prioridades de mi vida? ¿Mis hijos o los miembros de la iglesia? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Salvar a los que están en la calle o salvar a los que están
a mis hijos. Alguien dijo alguna vez que Noé había predicado 120 años y solo había salvado a 7 otras personas en el arca. Fracasó como evangelista, dirá alguno, pero salvó a su familia, a su esposa, a sus 3 hijos y a las esposas de sus hijos. Los 8 entraron al arca y se salvaron. Pero aquí fue donde Elí fracasó. Elí ofrecía clases bautismales, servía como maestro de escuela sabática, como ministro del santuario, pero no dirigió a sus hijos en el desarrollo de hábitos devocionales. No le hablaba a sus hijitos del Señor, no les hablaba de Jehová. Sus hijos no tenían una relación personal con Dios. Y aquí está uno de nuestros problemas. Especialmente la gente que vive en centros urbanos, en ciudades como las que vivimos nosotros, y es una pequeña ciudad. Pero siempre andamos a la carrera. Hay que salir temprano al trabajo. Y las cosas se complican cuando uno sale temprano y otro sale más tarde, y uno sale a las 5 de la mañana y otro sale a las 7 y este otro sale a las 7:30. Y como tenemos horarios tan diferentes, a veces nos cuesta encontrar el tiempo correcto para tener nuestro culto familiar. Y no tenemos tiempo para adorar juntos, para leer la devoción matutina juntos. La meditación matinal, o como se le quiera llamar, the morning watch. No hay tiempo para tener el culto matutino. Y claro, a la tarde, a la noche, uno está mirando televisión, el otro está estudiando, el otro está cansado porque se le hizo pesado el día de trabajo y se fue a la cama temprano y cada uno asume de que, bueno, yo voy a estudiar la lección de la escuela sabática por mi cuenta, y yo también, y a la larga ese que mira televisión hasta tarde en la noche, después ya no tiene ganas de estudiar la lección porque estuvo mirando algunas cosas que le quitaron las ganas de estudiar la Biblia. Y este otro que está tan cansado, bueno, ay, Dios me va a perdonar, pero yo me voy a la cama. Y este otro que tiene que estudiar hasta la medianoche, no tiene tiempo para estudiar la lección de la escuela sabática. Y ahí entonces entra la debilidad del hogar. Estamos hablando de hogares debilitados, en donde mantenemos la forma de la religión, pero sí venimos a la iglesia los sábados, pero nuestro hogar se va debilitando. Capítulo 3, Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Hay algo más. Dios le reveló a Samuel y le dijo, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que Elí sabe, porque sus hijos
han blasfemado, sus hijos se hicieron viles y Él no los corrigió. Aquí está otro problema. El padre no corrigió a sus hijos. Hasta el punto que este pastor se va a perder por la eternidad porque fue responsable de no haber educado a sus hijos. Y eso a mí me preocupa. Porque los padres somos responsables. En realidad, si los hijos de Elí tuvieron oportunidad para corromperse, les aseguro, y ustedes lo saben tanto como yo, que 3000 años más tarde, en nuestros días, hay mucho más oportunidades para corromperse. Porque hoy la corrupción se mete en los mejores hogares. ¿Cómo? Miren, estaba leyendo las estadísticas esta mañana. El 15% de los menores de edad que tienen un celular han recibido imágenes sexualmente sugestivas. Estamos hablando de niños. Imágenes enviadas por text message a través del celular de alguien que los conoce, un amigo, compañero de la escuela, y se comunican a niveles que no existían hace 20 años, porque cuando el niño estaba en la casa, pues estaba supuestamente bajo el control de los padres, pero hoy ese niño con su celular, a medianoche, él está hablando por teléfono, si quiere. Hoy la familia se va debilitando cuando cada uno tiene su celular y está chequeando allí continuamente el internet y los mensajes y el chateando y mirando las noticias y el Facebook y escuchando música y cada uno por su cuenta. Si con la televisión era un problema, con los text messages, con el celular, hoy es peor el problema. Por supuesto, todavía tenemos televisión. Y dejamos a nuestros hijos sentarse frente al televisor durante horas. Un niño promedio pasa entre 4 y 6 horas al día frente al televisor. ¿Y qué mira el niño? La mamá está trabajando, el papá está trabajando y el niño llega de la escuela, come lo que quieras. Y el niño abre una Coca-Cola y se pone a mirar televisión. Y no hay quien lo controle. Seguramente que en la casa los padres nunca llevarían a sus hijos a un salón de baile. Nunca llevarían a sus hijos a un bar. Pero a través de la televisión, los niños ven cómo la gente se emborracha, ven cómo cometen adulterio,
En mi casa jamás se permitiría una cosa así. Pero los niños están aprendiendo todo eso. Lo miran. ¡Qué trauma! Si un niño viera un asesinato frente a su casa, ¿no es cierto? Pero en la televisión ese niño ve 10, 15 asesinatos en una tarde. Y eso le va quedando. Ahí Satanás va sembrando ideas, debilitando esa mente, debilitando esos hogares. Hay otra dimensión. Hace un tiempo vi en uno de los freeways, uno de los billboards, de los carteles grandes, con una pregunta. ¿Sabe dónde están sus hijos en este momento? Nada más. ¿Sabe usted dónde están sus hijos en este momento? Nada más. Era para que la gente piense y más de uno seguramente pudiera decir, oh, honestamente, no sé. Algunos podrían argumentar, bueno, mis hijos tienen el derecho a elegir a dónde van a ir y con quién van a ir. ¿Qué van a hacer en su tiempo libre? Se crían sin restricciones. Ese no es un problema nuevo. Elí no refrenó a sus hijos. Les dejaba hacer lo que ellos querían. Y el hogar se debilitó. Elena de White dice que el niño tiene que aprender a obedecer antes que a razonar. Elí no les enseñó el temor de Dios, les dejó hacer lo que ellos querían. Y comentando la historia de Elí en el libro Patriarcas y Profetas, página 625, dice que muchos padres hoy fomentan malas tendencias a sus hijos diciendo, son demasiado jóvenes para ser castigados. Esperemos que sean mayores y se pueda razonar con ellos. Estos niños crecen sin moderación y con hábitos de carácter que van a ser una maldición para el resto de sus vidas. Estamos hablando de hogares debilitados. Ahora, el tema titulado por el pastor es Hogares fortalecidos. Ese es el título del sermón. ¿Cómo tener hogares fuertes? ¿Cómo fortalecer nuestros hogares? ¿Cómo tener hogares fortalecidos? Ese es el título del sermón. La fórmula es simple. Estadísticamente hablando, los hogares que tienen religión tienen más chances de sobrevivir que un hogar en donde no se practica regularmente la religión. Y no estoy hablando de adventistas. En donde hay fe, las cosas son diferentes. Ahora, la religión bien entendida y correctamente aplicada es un cemento muy poderoso. Tan poderoso que si se cultivara la fe en los hogares, la fe bien entendida, correctamente aplicada,
no existiría rebeldía o delincuencia juvenil, adicción a las drogas, vicios, ni los males que son característicos de nuestros días. Si esos niños tuvieran el conocimiento de Jehová. Todos los hogares, todos, casi todos, la mayoría comienza bien. La boda se celebra en la iglesia. Comienza con una boda. ¡Qué bueno! Por supuesto. Aunque más no sea en la privacidad de su casa, comience su vida matrimonial, querido joven, querida señorita, pidiendo la bendición de Dios. Comience. Antes de casarse. Cuando vienen jóvenes a mi oficina y me cuentan que están de novios, a veces los veo, ¿es tu noviecita? Sí, estamos de novios. Ustedes saben, estamos en mi girlfriend. Ajá. ¿Ya has orado con ella? ¿Orado? Como que si fuera una... No, es mi novia. ¿No has orado con ella? No, todavía no. ¿Y te estás preparando para el matrimonio y no has orado con ella? Tenemos que poner las cosas en su propio orden. Pero comenzamos con una oración, comenzamos con una boda en la iglesia, pero los horarios, los trabajos, los estudios, la rutina de la vida que comenzó sin oración de rodillas de esta parejita, ahora tampoco están orando después de casarse. Y el hogar se debilita. Pero cuando la religión es bien entendida y correctamente aplicada, cuando en ese hogar se practica la oración, ese hogar se está fortaleciendo y va creciendo, se va desarrollando. Bien dice aquel viejo y conocido refrán, que la familia que adora unida permanece unida. Claro, todo hogar va a tener sus problemas. Problemas financieros, problemas de salud, exámenes, deudas, muertes. Pero la fe en Dios hará que ese hogar salga victorioso en medio de la tormenta. Provea esperanza, resignación y absoluta seguridad en el propósito divino. La oración. Yo le doy gracias a Dios, porque si bien yo he fallado en mi vida privada, en la oración, porque a veces no tengo tiempo para orar, tengo tantas cosas para hacer, para el Señor, que me levanto temprano a la mañana y hasta que viene el Noli y me pregunta, Carlos, ¿oraste? Pero estoy aquí trabajando para el Señor. ¿Oraste? Ay. Yo le he fallado a Dios en muchas oportunidades, pero Dios nunca me ha fallado a mí. Eso es bueno. ¿Y saben qué? Una de las razones por las que yo siento que Dios no me ha abandonado durante la vida fue la seguridad de las oraciones de mi madre.
a miles de kilómetros y millas de distancia. Toda la vida tuve la seguridad de que mi madre estaba orando por mí. Dice en el libro El Hogar Adventista, Elena de White, página 485, al trabajar por vuestros hijos, valeos del gran poder de Dios. Confiad vuestros hijos al Señor en oración. Yo creo en las oraciones de una madre. Mi madre, hasta el día que murió, oró por mí. La última vez que yo vi a mi madre fue en Asunción, la capital del Paraguay, a donde tuve la oportunidad de verla por última vez. Ella, mi hermano, la trajo. Ya mi madre estaba empezando, tenía una forma de Alzheimer bastante desarrollada en realidad. Por ahí no se comunicaba bien, su mente se perdía, regresaba. Dormimos juntos en el mismo cuarto. Yo tenía solo una noche para estar con ella. Dormimos juntos. Me despertó. Ella estaba orando en el medio de la noche, en voz alta. Ni se acordaba de que tenía a su hijito durmiendo en la misma cama, a su lado. Y oró y no me moví, la dejé orar. Escuché la oración de mi madre. Y oró por toda la parentela. Una oración interminable. Tal vez así ella pasaba sus noches de desvelo. Y llegó el momento en que oró por mí. Y bendice a Carlitos donde quiera que él esté. Y me tenía acostado al lado de ella. Después la tomé de la mano y le dije, mamá, yo soy Carlitos. Oh, hijito. Y bueno, ustedes saben. Las oraciones de mi madre. Queridos padres, no se desanimen cuando sus hijos, a pesar de que ustedes hicieron su parte y todo lo que estaba dentro de sus fuerzas para llevar a sus hijos al conocimiento de Jehová, sigan orando por ellos. No importa que aparezcan ser los rebeldes más grandes, sigan orando como... orando sin desmayar, como dijo Jesús. Y no solo la oración, la Biblia, el estudio diario de la palabra de Dios. Estos dos pilares, la oración y el estudio de la Biblia, le darán fortaleza a ese hogar. Una vez, un incrédulo, un hombre, le pregunta a un niño que lustraba zapatos, ¿cómo es que le dicen bolero? ¿Le boleo? Y el niño estaba cantando mientras estaba ahí con su trabajo, estaba cantando un himno que el hombre entendió que era religioso. Y le preguntó, ¿y tú crees en Dios? Sí, dijo el niño, sí. Ah, pues dime, ¿dónde está el cielo? Y el niño dijo, allá. Y apuntó hacia el cerro. ¿Allá? ¿Cómo que allá?
Y entonces el niño, le voy a contar, le dijo, le voy a contar. Resulta que mi papá, el borracho del barrio allá en el cerro, un hombre malo. Cuando mi papá venía a la casa, siempre nosotros nos escondíamos. Y mi papá venía borracho todos los días a darle golpes a mamá. Le teníamos miedo a mamá. Y mamá decía todos los días llorando, esto es un infierno, esto es un infierno. Pero un día, no sé cómo fue, pero mi papá apareció con una Biblia que lo habían llevado a una iglesia y que teníamos todos que ir a la iglesia con él y mi mamá fue y nos llevó a nosotros también a la iglesia ¡ay, mi papá cambió tanto! Ahora mi papá viene todos los días a la tarde. ¡Ay, a nosotros nos da una alegría tan grande! Y mi papá nos abraza y nos besa. Y mi papá la abraza a mi mamá y le da besos. Y yo le he escuchado a mi mamá muchas veces decir, esto es el cielo, esto es el cielo. Así que, Señor, usted me hizo la pregunta, ¿dónde está el cielo? Pues allá en el cerro, allá en aquella casita al lado del arbolito, allá está el cielo, según mi mamá. Una religión bien entendida, correctamente aplicada, donde la presencia de Dios se manifiesta cuando se la busca, cuando se la pide. Dios interviene. Y quisiera concluir en este primer sermón del año 2014 para que a su lista de resoluciones de año nuevo podamos incluir el culto familiar. Queridos padres, no dejen que sus hijitos estudien la Biblia solos. Él la va a estudiar, él va a leer el folleto de la lección o el amigo de los niños o como, yo ya me olvidé cómo se llaman hoy los nuevos. Que de paso quiero decir algo. Yo como pastor estuve muy ocupado en los mejores años de mis hijos. Cuando mis hijos tenían 5, 7, 8, 10 años, yo era pastor de iglesia. Y la mejor hora para salir a visitar a los miembros de iglesia y dar estudios bíblicos era a las tardes, cuando la gente venía del trabajo y yo los podía encontrar. Cuando mis hijos regresaban de la escuela, yo ya había salido. Y cuando mis hijos iban a la cama, yo todavía no había regresado. Pero yo doy gracias a Dios porque la madre de mis hijos le puso a mis hijos la semilla del Evangelio. Carlos Martín, el pastor de la iglesia, no tenía tiempo para sus hijos, pero mis hijos tenían una misionera. Dice la hermana White que una madre que lleva a sus hijos al conocimiento de Jesús está haciendo una tarea tan noble como la de aquel misionero que va a campos lejanos, a las selvas, a las montañas, a predicar el Evangelio. Madres, ustedes tienen un ministerio que cumplir
al cuidar a sus hijos, al cuidar a su esposo. Están cumpliendo un ministerio. Y padres, ustedes tienen la responsabilidad de ser el sacerdote del hogar. Responsable de tomar iniciativas. Al comienzo del año 2014, espero que ustedes y yo podamos poner las prioridades correctas. Dios, familia. ¿Qué será, Carlitos? ¿Carpintería? ¿Qué será? Cada uno tiene su... Poner las prioridades correctas. Poner a Dios en primer lugar. Orar, trabajar y hacer todo lo necesario para asegurar la presencia y la bendición de Dios en la familia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Vamos a terminar cantando, ¿qué himno? El que está anunciado en el boletín. Jesús me guía, creo que dice. ¿Qué es? No, ya ni me acuerdo. Es el himno 469. Jesús me guía. Cuánta paz he hallado en este dicho tan veraz. Y me pregunto si quisiéramos ustedes y yo aprovechar la oportunidad de este primer sábado del año, aprovechar la oportunidad para renovar nuestro voto de consagración a Jesús. Y antes de cantar el himno, me permito recordar que aquí hay personas solas, dejaron su familia, su madre o su esposa en otro país y aquí están, o están solteros, lo que sea. No tienen un hogar compuesto por esposa, hijos, esposo. Pero espero que el mensaje les pueda caer bien o que lo puedan aplicar. Las prioridades siguen siendo las mismas. Dios en primer lugar. No se olviden de eso. El resto vendrá por añadidura. Y quisiera invitarlos a todos, casados, solteros, jóvenes y adultos, y aún a los niños que quieran expresar su propósito de ser fiel a Dios en este año 2014. Quisieran manifestarlo poniéndose de pie. Les invito a todos a ponerse de pie para cantar el himno 469.